Proverbios capítulo 9, verso 1 y Mateo 25:1. Dice el proverbio: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y bueno, continúa, pero ahí lo dejaría tantito porque son expresiones muy cortas. Es una expresión que lees en menos de un segundo. Si tú pusieras el cronómetro y leyeras: la sabiduría edificó su casa, la sabiduría labró 7 columnas, ya, o sea, pero si alguna vez te has metido con construcción, si tuvieron la oportunidad de construir su casa o han estado cerca de la construcción o remodelación, son meses y de pronto años. Hay una iglesia, un templo en España que tengo entendido, la Sagrada Familia, si mal no recuerdo, si no recuerdo mal el nombre, es un templo que tiene décadas en construcción, porque el proyecto demanda décadas, es un proyecto de largo plazo. Dice la expresión: la sabiduría edificó su casa. Es algo, hay formas de pensamiento, formas de actuar que nos toman años, que luego tú lo ves muy fácil. Oye, mira que hoy qué bien está oye, qué bien está, oye, yo quiero estar como tú, oye, yo quiero, pues sí, pero espérame, no se improvisa, no resulta, no lo construyes de la noche a la mañana. Tal vez porque hoy vivimos en la lata de frijoles. Oye, con qué facilidad vas por las bolsas de plástico. Hay unos frijoles que se venden en plástico. Oye, ni siquiera abrelatas. A lo mejor una época en que la dificultad de una abrelata, agarras la bolsa de plástico, lo abres y ya lo tienes solucionado. Pregúntale a la abuelita lo que significaba limpiar los frijoles, quitarle las piedras, ponerlos a remojar, ponerlos en la olla de barro, no de presión, y aventarlos tenía ¡ay, qué rico los frijoles de la abuelita! Sí, no son de lata. O sea, no son, o sea, es algo que te lleva años. Mateo 25:1 habla y utiliza una palabra: prudente. Prudente es la cualidad que consiste en actuar con reflexión, precaución, para evitar posibles daños. Es una virtud. La etimología de prudente es el proventi, el que desde antes ve, el que ve desde mucho tiempo antes, el que ve con anticipación, el que ve hacia adelante. Ese es el prudente, el que ve hacia adelante cuando vas conduciendo. Y recuerdo que mi papá me dijo: es que no manejas viendo el cofre, no manejas viendo la defensa, manejas viendo lo más posible. Por eso el parabrisas tiene este tamaño, o sea, porque tienes que ver lo más posible. Y no manejes viendo los primeros 100, 200 metros. Hay decisiones que tienes que tomar ahorita que van a estar determinadas por lo que ves a 1 kilómetro, si es que lo logras ver. Entonces ves hoy 500 metros se detuvo, 500 metros veo algo y frenas desde ahorita, o te desvías desde ahorita, o cambias la ruta desde ahorita. Porque ves hacia adelante. Un amigo hace un par de semanas, una semana se fue, iba para Tijuana, algo así, por México, y cuando llegó a Monterrey: no, ¿qué andas haciendo? Pues es que fíjate que aquí está cerrado, y el río y el agua y la inundación, y no la vio, pero no tuvo que verla. Entendió que no era la decisión correcta y se regresa. No importa qué quieras hacer, no debías hacerlo. Mateo 25:1 narra una parábola. A veces la hacemos a un lado porque son las 10 vírgenes y pues como que no aplica porque no somos eso. Y sin embargo es mensaje de Dios, es palabra de Dios, y el propósito es el significado. Dice: entonces el reino de los cielos, porque el reino de Dios es algo que se puede vivir. No estoy hablando de la eternidad cuando vayamos para allá, pero desde el principio el mensaje del Señor Jesús es: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se puede vivir en nuestro corazón, el reino de los cielos se puede vivir en casa. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. A las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras, diciendo: Señor,
ábrenos. Mas él respondió, de cierto digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Y es lo mismo, esto solamente es una expresión. Vaya, la parábola la lees en menos de 2 minutos. Si pusieras un cronómetro, la parábola la vas a leer en 2 minutos. Y la expresión, 5 de ellas eran prudentes, es una expresión que no ocupa 2 segundos. Es muy sencillo. 5 eran prudentes. Ya, es que era prudente. Es lo que conlleva, lo que significa que a una persona sea señalada como prudente. He aquí un prudente. Cuando el Señor Jesús descendió al bautizo, se escucha una voz: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Esa expresión, en Él tengo complacencia, es el testimonio de alguien que ha vivido puntualmente conforme a lo ordenado por Dios, conforme a lo señalado por Dios. De igual manera, 5 eran prudentes. Deja entrever que 5 de ellas estaban preparadas. Algunas traducciones dicen prudente, alguna traducción dice sensato, otra traducción dice sabio. Es un reconocimiento a una forma de vida. Es eso, es un reconocimiento, es una, aunque se oye raro, una clasificación, es una identificación. Y entonces, en esa forma de vida, que es identificada como prudente, viene una consecuencia. Es la prudencia lo que la lleva a tener un encuentro con el Señor. Y es la imprudencia lo que los lleva a tener ese encuentro, a no lograr ese encuentro, a no alcanzar, a no tener. Y te repito, no se trata de la eternidad. No, de veras, permíteme no dejarlo solamente y no reducirlo ahí. No lo quiero dejar ahí ahorita. No se trata de voy al cielo, no voy al cielo. No, hombre, no, de verdad que no. Quiero verlo ahorita aquí, en la realidad, en una vida de prudencia. Porque al final de cuentas, te repito, la prudencia no se improvisa, la sensatez no se improvisa. No es como mañana, sabes que a partir de mañana soy sabio. Yo mañana voy a ser sabio. No, hombre, a partir de mañana, no. Dice la expresión que te leí ahorita: la sabiduría edificó su casa, labró sus columnas. Y al final dice: oye, qué bonito matrimonio. Sí, me ha costado 20 años. Me ha costado 21 y me va a seguir costando. Oye, qué bien te llevas con tu hijo y qué bonita relación tienes. Sí, me ha costado. Estuve en la junta, estuve en la reunión y lo escuché y le pregunté y le mando mensaje y me acerco y voy y de pronto no veo lo que quiero ver, veo lo que él quiere ver, lo que ellos quieren ver, y de pronto me ha costado. Pero al final es una expresión que refleja una forma de vida. Dice por ahí, te repito, en expresiones, 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas abastecieron su lámpara de aceite. Si tú te vas a la Biblia, digo, esto es un asunto cultural. Para nosotros el aceite es algo hasta mal visto. No evita el aceite, no comes con aceite. Y yo no, nada sin aceite, la freidora de aire, no, este tema es otra cultura. El aceite no se trata de cocinar o no cocinar, no, espérame. El aceite es una representación de la presencia de Dios. El aceite es una forma poética de referirse a la presencia de Dios. Y dice, 5 de ellas llenaron su vida de la presencia de Dios. Estaba llena. Porque sí, porque la presencia de Dios es algo que puede ir en aumento, puede crecer. Porque la fe es algo que puede ir en aumento. El Señor Jesús hizo una oración pidiendo que aumentara la fe de los discípulos. Porque la fe es algo que puede aumentar, como también es algo que puede decrecer. ¿En función de qué? Pues de nosotros. No es como si Dios dosificara la fe, o que Dios dosificara su presencia. Dios no va a dosificar su misericordia. No es, bueno, ahí te va un poquito, pero no mucho porque te me descontrolas. No, ama y haz lo que te venga a la mano. El amor de Dios para con nosotros es ilimitado. Y la sabiduría dice, clama en las calles. Y está allí pidiendo que se tome en cuenta, que se incluya en nuestra vida, que abastezcamos nuestra vida y que llenemos nuestra vida a través de decisiones que nos llevan a tener esa llenura. La Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo. Dice el Salmo 23, muy conocida: mi copa está rebosando. Que mi vida esté rebosando de la presencia de Dios. ¿Cómo? Bueno, pues la sabiduría la edificó su casa. Lo acabamos de ver. Una casa de muchos millones de pesos, al menos en el presupuesto publicado, y en una lluvia se inundó. Quedó inservible para lo que se planeó. Una apariencia, pero al final no tenías lo necesario para hacerle frente a la realidad de donde te encuentras. Alguien edificó mal.
Alguien edificó mal esa casa, alguien diseñó mal y edificó mal esa casa, le edificó mal. Y en ese sentido, pues tenemos la oportunidad o responsabilidad de edificar nuestra vida, de edificar nuestra familia, de edificar nuestros hijos, de llenarnos. ¿Por qué? Porque a través de la llenura es como va a quedar de manifiesta la prudencia. O porque en la prudencia vamos a llenar nuestra vida. Y en la prudencia vamos a tener ese encuentro o no encuentro con nuestro Dios. Muy triste, es una de las expresiones tristes. Señor, Señor, ábrenos. Y hay quien construye esas oraciones. Lo ves en hospitales, en clínicas, en funerarias. Los ves construyendo una oración. Señor, 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 Señor. ¿Qué quieres que te diga? Oye, es que yo quiero lo que tú tienes. Mira, aunque yo te lo quisiera dar, no hay egoísmo, porque curiosamente no se sanciona. Pudiera parecer una oportunidad de sancionar. Y lees la historia. Y entonces las 5 insensatas le dijeron a las 5 prudentes, danos. Y las prudentes miserables no les dieron, ya les he dicho. Y estas egoístas, son unas egoístas. Parece un egoísta, tienes y no me das. No hay sanción. En ningún momento está sancionando a las prudentes. Hoy vivimos un mundo donde pronto se sanciona al prudente. ¿Tú qué tienes? ¿Por qué no me das si tú tienes? Porque lo que tengo no es para darte. Porque no todo lo que Dios nos da es para darnos. Algunas cosas que Dios nos da me han dicho, oye, pues que no es mío. Hay cosas que yo tengo que no son mías. Hay cosas que son de mis hijos y son de mi esposa, no me pertenecen. Yo no puedo decidir sobre ellos. Tengo que consultarlos a ellos. Porque no son mías, porque no soy yo, somos nosotros. El momento que me casé y tuve una familia, somos nosotros. Hay cosas que tengo que consultarle a Dios. Pues si mi vida es de Dios, lo que tengo también es de Dios. ¿Por qué no habría de consultarlo? No soy autoridad de mi vida. Dios es la autoridad en mi vida. Entonces, dame de lo que tienes. Espérame. No siempre tengo que darte. Es más, no siempre debo de darte. Pero ve y consigue. Solamente que pues ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. ¿Por qué? Porque la buena relación con los hijos no se construye en 5 minutos. Mañana me voy a llevar bien con mi hijo. No me vas a ver cómo mañana me va a abrir su corazón. Mañana me va a contar lo que está pasando. ¿No? ¿Cómo estás, mi hijo? Bien. ¿Cómo estás, mi hijo? Bien. Y aunque por adentro se los esté llevando algo, pero no te va a decir a ti. A lo mejor es más fácil que se lo diga a Facebook. Y a Facebook sí le dijo. Y a nosotros no. Y ves eso, ves relaciones donde los muchachos le dicen a la red social, pero no a los padres. Le dicen a la novia, al amigo, pero no a los padres. ¿Por qué? Pues porque la sabiduría edificó su casa. Y de pronto hay quien no ha edificado su casa. Hay quien no ha labrado sus 7 columnas. El 7 es un número que se asocia a lo perfecto, a lo completo. No es un número mágico, simplemente es un número que significa lo completo. Los 7 es completo, el 6 es incompleto, no es nada, no hay un mensaje oculto, o hace referencia a la creación de Dios y en 7 días fue completo. Ya, o sea, es lo completo. Entonces dice, labró sus 7 columnas. Así es, una relación completa con Dios. No hay un área de mi vida en la cual no incluye Dios. Y a veces queremos construir una relación donde se quede incompleta. Si no comparto toda mi vida con mi esposa y no comparto mi vida con mis hijos, y perdemos de vista que como mayores, dice el mayor sirve al menor, como mayores debemos iniciar nosotros. A lo mejor tengo que primero yo contarle a mis hijos. Mi hijo me está pasando, mi hijo es lo que pasa por mi cabeza, mi hijo es lo que tengo. Y empezamos ese camino de la confianza desde nuestra propia realidad. Pero te repito, si oí una frase, 5 eran prudentes, ya te lo leíste, así te lo pasaste. 5 eran prudentes, 5 llenaron sus lámparas. Bueno, les he dicho o he pensado a veces en Job, y Job recuperó todo. Pues es una frase, pero no, esa recuperación de Job en ocasiones son años. De verdad, a veces pues las cosas se han dado y no tenemos conciencia del calendario, pero si te sientas tantito, en un ejercicio tantito, y dices, oye, ¿dónde estaba hace 10 años? ¿Dónde estaba hace 20 años? Pues hace 20 años le andabas estirando el presupuesto y le andabas jalando y le andabas ahí, y hubo un día que oí la lata de leche y hubo un momento, pero es por la perseverancia, la consistencia, la presencia de Dios, la fidelidad a Dios trae consecuencias. La fidelidad a Dios trae consecuencias, la cercanía con Dios hay consecuencias, y no debe haber un área en nuestra vida que quede excluido Dios. No debiera haber un área en nuestra vida en la cual Dios no participa. Y a veces es donde nos pudiéramos perder, porque vamos y hay cosas que reservamos y no.
hay una consecuencia buena. Porque al final de cuentas las cosas van a pasar y ese clamor, el esposo ha llegado, Dios está presente, la dificultad llegó, el diagnóstico llegó, la dolencia llegó, la noticia llegó, y ahí vas a querer luz, ahí vas a querer claridad para saber qué decisión tomar. Ha habido momentos en los que tienes que tomar una decisión y ¿qué hago? Y de pronto ya no hay a quien consultar, de pronto es tu decisión. Y en esa decisión ocupas la claridad y vas a querer encender la lámpara y pues no se enciende. Porque si no has leído la Biblia, pues lo siento, no es que, sí es cierto que dice la palabra, y el Espíritu de Dios habrá de recordarte. Pues ¿qué te va a recordar si no lo has leído? Si no has memorizado. De ahí la importancia, estas palabras que yo te mando, hablarás de ellas y las repetirás. Pues repetir, no andaban con la Biblia en la mano, repetían porque leían, memorizaban, de tal manera que ellos eran una Biblia con pies, perdónenme la comparación, pero eran una Biblia, o sea, traían la palabra de Dios consigo. Se habían abastecido, habían llenado su vida, su copa estaba rebosando. Y ante la situación de oscuridad, una lámpara que se prende. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios enseña. Y llega el muchacho y pide un consejo, llega el nieto y pide un consejo. Déjame te digo, la palabra de Dios es lo que dice. Es una lámpara que enciendes en el momento. Pero, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Dame lo que tú tienes. Pues, ¿qué te va a recordar? Si de pronto no hubo ese compromiso. Entonces, la prudencia, la sabiduría y la sensatez es algo que se construye. Y ahí es donde acuérdate del Creador y acuérdate de Dios ahorita, en la abundancia, en los años buenos, en ese momento te acercas. ¿Para qué? Porque no sé lo que viene. Porque al final de cuentas te digo, la prudencia es lo que ves hacia adelante. ¿Por qué estoy haciendo? Por lo que pudiera haber ahí. La verdad es que en un plano muy crudo, yo no ocupo a Dios ahorita. La verdad es que ahorita no ocupo a Dios. La cuenta está más o menos, el trabajo está más o menos, ya tengo 2, 3 cosas vendidas para la semana, estoy bien, estoy sano, mis hijos también, ya terminaron. Yo hoy no ocupo a Dios, así que en un sentido muy responsable. Yo qué sé. Y mucha gente te lo va a decir, pues estoy bien. Porque tienen la idea de que a Dios se le busca cuando estás mal. Porque no les hemos dicho, es que cuando lo busques, no va a haber. Porque no lo buscaste, porque no te abasteciste. Y a veces hemos predicado con buenas intenciones, pero irresponsablemente, que el Dios es el Dios al que se le busca en el último momento, en el último segundo, y Dios tiene la obligación de atenderte. ¿Por qué? Porque es bueno. Y como es bueno, entonces va a atender al insensato. Cuando la palabra de Dios me deja claro, es, cuidado, no seas insensato. Porque Dios al insensato le dice, no te conozco. No te conozco. Es muy fuerte esto. Porque sí, es bonito. Dios ama al pecador, Dios ama al pecador, Dios ama al pecador, Dios ama al pecador. Y lo he visto muchas veces, y calcomanías y expresiones, pero yo nunca he visto una calcomanía que diga, Dios no conoce al insensato. Apártate de mí, no te conozco. Velad es la recomendación. Porque no sabes el día ni la hora que la situación habrá de llegar. Pero cuando llegue, voy a encender mi lámpara sabiendo que el aceite, la presencia de Dios, ese significado de su presencia va a estar ahí. ¿Qué era el aceite en la antigüedad? No, hoy, pues era lo que servía para iluminar. Eso era. ¿Qué era el aceite? Es algo que servía para aliviar. ¿Sí? Era algo que aliviaba. Cuando alguien caía en desgracia, lo ungían con aceite. Y aliviaba para sobrellevar. ¿Qué era el aceite? Sí, también contribuía a la elaboración de ese alimento, de ese pan que hacían ellos. Era parte de la receta del aceite de oliva, era parte. Entonces, cuando ungían a alguien con aceite, dejaban claro que era alguien que estaba aliviado, que la presencia de Dios estaba ahí para aliviar, para nutrir, para iluminar. Era un proceso. El ungido de Dios era algo así, una señal externa de algo interno. Hoy por hoy es lo mismo. La presencia de Dios en nuestra vida, ungiendo nuestra vida por lo que pudiera surgir. Es una frase, son 2 segundos, pero es toda una vida de buscar, de reconocer la necesidad que tenemos de nuestro Dios, de reconocer la necesidad que tenemos de la obediencia, de abastecer nuestra vida, de abastecer nuestro corazón de esa presencia de Dios que está allí
para cuando llegara el momento que pudiera llegar, pudiera no llegar, pero decir, pues aquí está, lo que venga, lo que venga, lo que venga, le voy a hacer frente, porque Dios está conmigo, y tengo claro y tengo plena seguridad y una fe construida de que la presencia de Dios está conmigo. Edifica. La relación de Dios es algo que se edifica y se construye, que son años de prudencia, años de sabiduría, años de sensatez que nos llevan a una comunión íntima, porque dice la palabra de Dios, la comunión íntima con Dios. Suben los discípulos, y pues discípulos muchos, y seguidores muchos, pero dice por ahí que había intimidad, que había una comunicación más profunda. Había quien podía recostarse, acurrucarse y tener esa cercanía con el Señor Jesús. No todos. Quien se acercaba con desconfianza, pero había quien confiadamente llegaba a la presencia de Dios. Yo estoy seguro que hay quien llega a tu casa y a lo mejor hasta las llaves tiene, a lo mejor hasta el refri, sin problema. Por favor, todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Así, con esa seguridad que podemos decir, no, hombre, todo lo que Dios tiene es mío. Todo lo que Dios tiene es mío, porque es mi Padre. ¿Por qué? Pues porque es mi Padre, porque hay fidelidad, porque hay constancia. Todo lo que tiene es mío. No hay algo de Dios que no tenga para mí. Y con esa seguridad, y no para jactancia, de verdad que no, para seguridad. Te lo dejo de reflexión, y que ahorita que estamos bien, construyamos y seamos de esos prudentes que abastecen su vida con la presencia